Amigos, ¿qué tal? Buenas, esto es Ruge Insurrección por su canal favorito Full TV. Aquí estamos con Stephanie otra vez en un siguiente programa. Hola Gonza, hola a toda la gente que nos mira. Un gusto poder otra vez interactuar con toda la gente, ya cada vez más gente que mira el canal Full TV, y muy orgullosa de estar aquí, ¿no? Igualmente, aquí estamos pues compartiendo siempre espacios en el canal. Ya saben, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de interpretar los hechos políticos, lo que venga. En este programa tiene una visión liberal y una visión libertaria también. Entonces, no olviden de seguirnos por las redes y vamos a ir viendo pues los temitas que han estado ocurriendo esta semana. Por ejemplo, hay temitas interesantes, ¿no? El Congreso, como siempre, dando noticia. Dando noticia. Por ejemplo, otra vez las estupideces de siempre. ¿Te acuerdas en nuestro primer programa cuando hablamos del día del Kion y del King Kong? El día del Kion y del King Kong, sí, igualmente. Ahora han sacado el día del pan peruano. Resulta que ahora tenemos un pan peruano, o sea, claro, solo hay uno. Claro, de tantos estilos, incluso aquí en Arequipa tenemos el pan. 3 puntas. 3 puntas, pero ese no es el punto. Sí, ese no es el punto. El punto es que hacer eso es una estupidez, porque es como congraciarse con sectores empresariales, sacándoles el día de algo. ¿Para qué? Para ganar clientelismo político. Si yo le saco si yo fuera congresista y quiero rentabilizar mis votos, pero un congresista de ideas estúpidas, ¿no? Voy a sacarles el día del pan peruano, el día del, no sé, el día del toffee, el día del chocolate, el día de la chancaca, etcétera. Entonces, el día del chocolate de la Ibérica. El día del chocolate de la Ibérica, ¿para qué? Para sacarse, pero eso no, la Ibérica no, ¿por qué la Ibérica no necesita? No necesita, ese tipo de vainas, ¿por qué? Porque es una empresa básicamente que ha ganado su estatus. Orgullosamente arequipeña y muy exitosa. Muy exitosa, ha ganado su estatus. En base al mercado. Al mercado, ha ganado la soberanía del consumidor, se ha ganado el favor del consumidor, que el consumidor es una persona, o mejor dicho, la representación del consumidor puede ser entendido como alguien muy frío, que puede desvalorizar el trabajo de una persona tirándolo al piso simplemente con no preferirlo. Un comentario en Facebook contra la oferta empresarial de quien sea, la tumba al suelo. Que encontré una cucaracha en la pizza, se cerraron pizzerías. Que encontré una mosca en la sopa, se cerró el esto. ¿Por qué? Además, también porque importa la soberanía del consumidor. Comentarios en contra de la gestión que tienen las empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay desvíos arbitrarios o cuando hay una mala gestión dentro de la empresa, también esos comentarios bajan la reputación de las empresas. Tiene un costo reputacional, le llamamos así, a ese tipo de consecuencias sobre el trabajo de la gente. Entonces, sí, pero estúpido, pues, promulgar el día del pan es algo irrelevante. Es irrelevante. Irrelevante. Habiendo problemas más grandes en nuestro país, que te vengas a meter con el día del pan, no me jodas. En realidad, no es un problema. En realidad, no es un problema. No es un problema. Si una empresa, un sector empresarial no puede lanzar su producto para que sea muy preferido por los consumidores, eso es un problema básicamente o de su talento, o lo que yo creo más en el Perú, que hay una ralentización empresarial producto de tanta burocracia administrativa. Sí, pero una estupidez. El Congreso, como evidentemente, siempre, quiere lavarse las manos con ese tipo de vainas. Solo para terminar con ese tema, la tradición legislativa del Perú es bicameral. Porque cuando solo hay una cámara de legisladores, salen este tipo de estupideces de leyes, pues. Claro. No hay ningún filtro que te vaya a decir, oye, ¿cómo vas a promulgar el día del pan? No seas estúpido, pues. Sí, claro, eso es solamente a debate de los 130 que están ahí. De los 130, no pasan a la Cámara de Senadores que dice, oye, esto es una estupidez, ¿cómo van a promulgar el día del pan? Claro, y contamos en ello con que los senadores tengan un poco mejor de criterio. Pero yo creo que quizás puede haber un problema porque también los que están queriendo ser senadores han sido antiguos congresistas que aprobaron las estupideces que estamos criticando. Ojalá, eso depende siempre del elector peruano. Ojalá el elector sepa en estas nuevas elecciones investigar por quién va a votar y no vote porque me cae bien o me regaló un tupper o me dio un polito o me dio una caja de fósforos. Una caja de fósforos, un pito, una cosa de esas, unos chocolates, unos caramelos así embolsados horribles que encima son corrientes y con eso no puede ser que no puede ser que eso convenza su voto. Su voto tiene que convencer la argumentación, la educación que puede tener un congresista, un candidato, para llegar a ese nivel y discutir cosas relevantes. Ojalá. Mucho más importante que el tema del pan peruano, del Kion o del King Kong, estas vainas. Del pollo a la brasa. Del pollo a la brasa, el ceviche. Del pisco sour. Más importante que eso es, por ejemplo, reducir el presupuesto nacional.
Cuando hay los debates para el tema del presupuesto... Que de hecho lo han hecho al contrario. Lo han hecho Este al contrario. congresista Illich ha hecho que se apruebe en el Congreso el aumento del presupuesto de gobiernos regionales y municipales, lo que va a generar que obviamente haya más plata en el bolsillo de los políticos. En el bolsillo del político. Y en vez de en obras, porque ya hemos visto de que estas entidades son incapaces de ejecutar el presupuesto que tienen y les vas a dar más plata. Les vas a dar más plata, evidentemente. Entonces ahí, por ejemplo, señores, tienen que tomar en cuenta algunas consideraciones. ¿Ustedes creen que básicamente un gobierno local, ¿no es cierto?, va a ser mejor gobierno local porque hace un montón de obras? Ahí tenemos que decir una cosita simple. Miren, más obras siempre significa mayor presupuesto, no solo para su hechura, para su construcción, sino para su mantenimiento. Significa que van a tener que mantener más obras a costa de presupuesto sacado a la fuerza, con impuestos de generaciones futuras, pero que tampoco lo van a hacer. Porque evidentemente ya sabemos cómo gastan. Yo creo que el problema Entonces, ahí... no lo van a hacer, justo para esa idea, no van a mantener las obras que han construido, y si lo hacen van a gastar más plata, por los dos lados perdemos. Entonces la mejor idea sería reducir la capacidad que tienen para hacer obras a cosas verdaderamente, o mejor dicho, más esenciales, no cualquier tipo de obra, por ejemplo, ¿no? Y con eso podríamos incluso ir cerrando las famosas brechas que hay donde se abre el lobismo, porque el lobismo está presente en toda la obra pública. Desde el hecho de que el político que hace la obra manosea la plata y la toca, desde ese momento la corrupción ya llegó, ya se instaló. Entonces un mejor sistema podría ser, por ejemplo, el que emplean, según cuenta Mauricio Rojas en un muy bonito libro, el Suecia, el otro modelo. Cuenta cómo justo hablando de Suecia, de la forma en cómo resurgió este país, de haber sido muy gastador y todo eso, un modelo en el cual los políticos no tocan el presupuesto, sino que la obra se ejecuta directamente con el que financia. Entonces ahí tenemos una mejor idea que estar haciéndole pasar la plata a todos estos infelices. Pero pues tenemos aquel modelo de obras por impuestos, ¿no? Que lo pueden hacer los privados. El de obra por impuestos me parece. Y creo que podría promoverse más, claro. El menos nocivo es una propuesta que ya existe en nuestro sistema, que las grandes empresas deberían tomar más en serio y empezar a trabajar más en eso, porque ya hemos visto que los políticos son ineficientes en la ejecución del gasto público. Yo siempre he sido muy escéptico con temas de contratación pública porque tengo serias objeciones con la capacidad del Estado para utilizar contratos, pero en el fondo, siendo en el tema práctico, digámoslo así, para poner los pies en el lodo, no en la realidad, en el lodo, porque el lodo es eso que está ahí. Por ejemplo, el de obras por impuestos me parece el sistema de contratación pública menos nocivo de todos, porque implica una obra directa calculada por el privado. En cambio, la otra estafa que nos viniendo por ahí, que es la asociación público-privada, esa cosa es básicamente una forma en la que a través de adendas y de un cálculo equivocado de la primera vez que se vio el proyecto, terminan siempre sacando más dinero con las famosas adendas de bancabilidad. A pesar de que digan y lo van a decir si alguno de los políticos o burócratas, tecnócratas en la indigestión pública, especialistas en esa basura, van a venir a decir, no, pero las adendas de bancabilidad han sido ya suprimidas, han sido limitadas, basura. Las adendas de bancabilidad, no importa que les pongas un coto, el problema es que siempre vas a tener en el proyecto una falta de presupuesto que no fue calculada al inicio. ¿Y cómo lo vas a suplir? Solamente dando más dinero. Y eso es lo que abre la puerta pues a que esta porquería, que incluso en Inglaterra han tenido que suspender el tema de las asociaciones público-privadas en 2018, porque se dieron cuenta que generaba unos costos fiscales tremendos, que no tenía sentido que la gente siga pagando esa porquería. Y además, un datito, ¿quién ha sido el gran beneficiado de las asociaciones público-privadas en Latinoamérica? Odebrecht. Entonces, en el Reino Unido, por ejemplo, hay un estudio que tuve la oportunidad de ver, creo que lo mencioné antes, en el cual concluyeron que las APPs son una forma de hacerse millonario a costa de este tipo de basura, ¿no? Ya, pero recordemos de que, bueno, en este bloque hemos tenido que hablar de este tema, pero hay un tema muy interesante también internacional que se ha dado, una noticia, tú la sabes, sobre Donald Trump. Donald Trump, claro. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y con una universidad que, bueno, muchos dicen que es muy prestigiosa, ¿no? Claro, Harvard, ¿no? El caso de la prohibición de los extranjeros
para que no puedan ingresar a la universidad, ¿no? A esta universidad Harvard. Harvard es una universidad que tiene bastantes años de trayectoria y todo el prestigio que ha logrado ganar por la gente que ha sacado y que ha trabajado en gobiernos y todo eso, o en empresas, por ejemplo, pero ¿qué es lo que ha pasado realmente? En Estados Unidos han habido protestas violentas. Ajá. Entonces, el Estado americano ha pedido a la universidad información sobre los estudiantes que han participado dentro de las propuestas, dentro de las protestas y violentamente, ¿no? Y la universidad se ha negado a darle la información sobre estos estudiantes que han destruido infraestructura pública, patrimonio. Entonces, a raíz de esto es que Donald Trump les quita el privilegio, porque lo llama así, es un privilegio, el poder incluir dentro de sus estudiantes a estudiantes extranjeros, porque son los estudiantes extranjeros a través de las becas que les dan las universidades, que no son gratis, son becas que los mismos estudiantes van pagando después de egresar, que se sustentan muchas de estas universidades. Sí, no solo Harvard, sino Stanford, Yale, Chicago, Princeton, varias universidades. Y dicho sea de paso, un datito nomás sobre este tema de las personas que pueden ingresar a una universidad. En Estados Unidos, universidades de élite, ¿no?, tenían la posibilidad de separar cupos a determinado tipo de personas solamente por características raciales, como hacían con los negros. Es un tema interesante que vamos a ver en el siguiente bloque. Fundo Arequipa, el restaurante de la familia arequipeña. Tradición, buena atención y delicioso sabor. Fundo Arequipa. Ubícanos en Avenida Arancota 161. 962-868-648. Fundo Arequipa. Sabores que conquistan corazones. Amigos, siguiente bloque, nuestro segundo bloque aquí en Roja Insurrección a través de su canal favorito Full TV. Estamos comentando ese tema de las universidades, Steph, y... Cierto. Aquí, por ejemplo, las universidades élite en Estados Unidos, algunas tenían como que una costumbre de separar cupos para determinadas personas solamente por ciertas características. Claro, por su raza o proveniencia. Por su raza o del lugar de donde provienen. Y al margen de las notas que obtenían. Incluso yo recuerdo una noticia en la cual estudiantes asiáticos estaban quejándose precisamente porque preferían estudiantes de raza negra, ¿no?, antes que asiáticos, solo por ser negros. Ahí, por ejemplo... porque sean mejores. No porque sean mejores, sino porque sean negros. Pero ahí, por ejemplo, si yo lo fuera a interpretar de una forma libertaria, diría, si la universidad quiere hacer eso, pues precisamente estaría en todo el derecho de hacerlo, porque es propiedad privada al final, y es su designio el que dice, yo quiero pues estos estudiantes, yo los voy a educar, yo voy a hacer lo que quiera, lo voy a sacar adelante, pero yo quiero, puede ser una especie de, incluso, de mensaje que quiere dar dentro de su libertad de expresión. No, pero tú sabes que todas las cuotas, igual que cuando contratas en un trabajo, tienes 20 trabajadores y te obligan a contratar a 5 mujeres, generan desigualdad, injusticia. Porque no los contratas de acuerdo a sus capacidades, los contratas de acuerdo a su género, claro, o a determinadas características que no van de acuerdo con lo que realmente deberían ser contratadas, con las capacidades que tienen para ser contratadas. Pero mira, por ejemplo, yo ahí, si yo quisiera poner un bar, quisiera poner un bar que se llame, no sé, Kilimanjaro, y quiero poner un bar que se llame Kilimanjaro, pues, y ponerlo así con indumentaria. Y poner mozos así en calzoncillos. Y poner indumentaria de palmeras. Yo iría. Y unos monos. Iría. Y que todo el personal fuera de raza negra. Iría. Totalmente. Bueno, eso me apunto. Perfecto, ves, ya tengo público, pero en el fondo es mi libertad querer contratarlos. Claro. Es más, si yo quisiera contratar solo mujeres, también las contrataría, como ocurre en Hooters. Hooters, esta cadena de ¿cómo se llama?, de comida rápida que vende, que tiene con tantas señoritas atractivas, de buen físico. Eso atrae precisamente un determinado tipo de público. Si el gobierno viniera y nos prohibiera o me obligara a contratar a gente que no quiero contratar, evidentemente acaba con mi proyecto empresarial y encima con mi libertad de expresión. Entonces yo creo que entiendo un poco a
a estas universidades élites que quieren admitir a solo determinado tipo de gente solo por ser de raza negra o de lo que sea, porque es una forma de la libertad de expresión. Pero hablando de este tema educativo... Tú vas a ser un Hugh Hefner. Oh, bueno, puedes poner un negocio así. Yo creo que me lo van a prohibir y me encanta que me lo prohíban, pero bueno, la cosa es que hablando de este tema educativo... Es que, a ver, pero Cholo, es que, a ver, en el tema de las cuotas, yo sí no estoy de acuerdo, a pesar de que tú quieras contratar como privado. No, pero es distinto cuando es privado. Cuando es público sí es una vaina. Claro. Pero cuando es privado, ¿por qué no hacerlo? Si quiere arruinarse contratando solo un determinado tipo de gente porque le gusta, que lo haga y se arruinará pero solo. no, pues estas cuotas son obligadas a veces. No, claro, ahí está el problema, cuando son obligadas. Claro. Entonces, yo digo, si Donald Trump los obliga, o mejor dicho, les impide acceder o que contraer a alumnos que ellos quieren traer, el que está actuando mal ahí es Donald Trump. Y está irrespetando la primera enmienda de la Constitución, la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión? Exactamente, ¿no? Y hablando de este tema de los temas educativos, justo en el tema ha sacado el Congreso una nueva, ¿no? El tema de la Siempre prohibición. nuestro querido Congreso, otra Siempre vez. el queridísimo Congreso con este tema de la prohibición de celulares, ¿no? Es la última. Prohibición de celulares en colegios, ¿para qué? Para evitar temas de acoso, ciberbullying, este tipo de cosas. Otra metida de pata del Congreso, porque no pueden controlar a los delincuentes que tienen celulares, Échale paca. manejan celulares, tablet, internet, tienen Netflix, HBO, Amazon, todo. tienen ¿Han visto The Last absolutamente of Us? todo, ya Estos han visto, yo no he visto. tienen todo. No pueden controlar a ese tipo de delincuentes con sus celulares y van a controlar a los niños. Quieren pues, controlar colegios, pero el punto está ahí que controlar lo que ingresa o no ingresa un colegio. Privado. Privado, ¿no? Privado. Podría controlar lo que quieren hacer en el público, pero en el tema privado, evidentemente es una falta de respeto a la propiedad privada. Será el privado el que quiera combatir el bullying, ¿no es cierto?, de acuerdo a la estima que tienen sus consumidores, los padres de familia, que obviamente no quieren que haya bullying, ¿no?, en el colegio contra sus hijos. Entonces ellos demandan ese tipo de cosas y el colegio lo tiene que seguir si quiere seguir siendo elegible. Porque no hablamos de que hay un monopolio de colegios. Claro, compiten, son un montón de instituciones educativas. Así es. Y compiten en el mercado. Pero, ¿por qué la norma es estúpida? Ajá. Porque les prohíbe utilizar celulares mientras estén en la institución educativa. ¿Y cuando salen? Cuando salen Vuelven a utilizar el celular y vuelven a cometer los mismos actos. Y incluso hay un efecto psicológico de cada persona. Cuando le prohíbes estar en abstinencia mucho tiempo con algo, apenas se siente libre y si no tiene mucha fuerza de voluntad, lo hace con mucha lo va a más hacer fuerza. peor. Sí. Entonces, como ocurrió en la pandemia, como un símil, ¿no? Cuando encerraron a la gente reaccionó y buscó la salida para salir y trabajar, ¿no? Porque encerrar a gente que gana 20 soles a la semana, ¿qué va a hacer pues en su casa encerrada? No trabajar. Pues la gente quería salir, estabas matándolos. Ese efecto psicológico es básicamente un mal entendimiento de la acción humana que tiene el político, pensando que lo va a doblegar solamente por imponer una norma. Señores políticos, señores del electorado, siempre recuerden, los fines que el político tiene los imprimen las normas, que no son iguales que los fines que ustedes tienen o que la sociedad civil tenemos en gran conjunto, que son un montón. Además, entonces, por eso chocamos con las normas. Además, complementando lo que dices, Gonzalo, ¿quién debe educar a un niño que hace o comete actos de bullying? No es su familia la que debe educarlo, los padres no de es la familia. Sociedad civil quien debe educarlo, es exactamente la sociedad. ¿Qué es el Estado metiéndose en eso? ¿Qué es el Estado promulgando una ley? Para nada, cuando no es ni siquiera el responsable de poder controlar algo así. Exactamente. ¿Qué hace el Estado haciendo esto? ¿Qué hace el Estado ahí? No hace básicamente, el Estado se ha creído con la suficiente autoridad moral y material para sobrepasar al contrato social. Porque el contrato social en la teoría contractualista, que es la que sostiene toda esta idea, solamente habla de protección. Thomas Hobbes, uno de los grandes ideólogos del contrato social, decía que no, el Estado no se tiene que meter en tu vida privada, ni en tus contratos, ni en tus relaciones, ni nada, solo en tema de seguridad, para sacarnos del estado de naturaleza y nada más. Entonces, yo creo que Suset Paredes, ni Bermejo, ni los fujimoristas, ni Avanza País, ni ninguno de esos tipos que están en el Congreso jamás ha leído a Thomas Hobbes. Y quieren hacer política sin conocer filosofía política. Por eso, Gonzalo, tú debes estar ahí.
Yo creo que me puedes convencer, ¿ah? Sí, Gonzalo, deberías. En realidad sería un gran honor. Pero primero, por favor, Un rato, cuidado con primero, lanza tu bar con negros. ¿Mi qué? Tu bar de negros. El bar del Kilimanjaro, claro, es una muy buena Sí, idea. quiero por favor que se haga realidad esa propuesta. Necesito un bar así, aquí en Arequipa. Un bar con meseros negros. Te prometo que voy a llevar a todas mis amigas para a la inauguración. Un bar con meseros negros. Lo perfecto. prometo. Ya, y ahí estará Full TV en la primicia. Perfecto. Full muy TV bien. va a cubrir la inauguración. Muy bien, del perfecto. Kilimanjaro. Pero te apuesto a que esta idea sería tachada de discriminadora. Sí, totalmente. Nos van a vapulear en redes sociales ¿Tachada de seguramente. discriminadora por quién? Pero obviamente estoy hablando de negros. Si yo quiero que trabajen negros ahí, que trabajen, pues, ¿no? Porque quiero que el bar tenga una indumentaria así africana y todo ese punto. Es la temática. Me van a acusar, el Ministerio de Trabajo me puede acusar de promover la esclavitud, de alguna forma. ¿Por qué? Porque estoy contratando solo a la gente por eso, ¿no? Porque ahí dense cuenta, el gobierno quiere obligarlos a hacer lo que ustedes no desean, de acuerdo a sus fines, sus consideraciones y todas esas vainas. Y ahí, por ejemplo, en el tema esto de las prohibiciones, que nos hemos ido un poquito más allá, el tema de los colegios, la prohibición, ni tampoco pudieron controlar la comida chatarra que comen los niños. Al margen. El tema de los octágonos, un total fracaso. Solamente un total fracaso. Fracaso absoluto, porque miren ustedes. Partiendo del hecho. Porque yo me sigo comiendo el chistris, claro, que tiene octágonos. El chistris, chisito, chetos, todos esos. Chistris, chetos, gaseosa, Coca-Cola, morochas, marquesitas, todos tienen octógonos. Todo eso sigo consumiendo. Y dense cuenta, señores, el tema de los octógonos, lo absurdo que es como una política pública para mejorar o condicionar la toma de la elección libre de los consumidores y comer más sano. Lo más absurdo de eso, al margen de que el Estado no tiene por qué meterse en estas cosas, lo más absurdo de esto es que en su base considera que los peruanos nos alimentamos de comida manufacturada y que debido a eso tenemos enfermedades como las que INEI clasifica muy altas. Diabetes, hipertensión, hígado graso, un montón de hígado graso, un montón de esas cosas. Dicen que es producto de la comida manufacturada y por eso etiquetan la comida manufacturada con octógonos para que decidamos mejor. Es absurdo. Señores, aquí nos rebelamos. Nos encanta la comida peruana. Muy bien, nos encanta la comida peruana. Pero ¿saben qué? Evidentemente, si es que si fuera sincera la política de este estilo, papeamos mucho, ¿no, Gonzalo? De hecho, a mí me encanta la comida peruana. Pero miren, señores, si fuera honesta la política pública de los octógonos, tendría, por ejemplo, que ponerle octógono a cada cuarto de pollo a la brasa. O a cada lomo saltado que le venden a ustedes en los restaurantes que son tan buenos. El adobo, ¿cuántos octógonos? ¿Qué octógono tendría? 5 octógonos. Tendría pero igual el me lo alto como, en grasas carajo. saturadas, tenían todo, pero no puede ponerlo. Alto en sodio, definitivamente. Alto en sodio. Entonces, fíjense ustedes, la comida peruana es la que realmente causa los males que sufrimos los peruanos en temas de salud y alimentación, no los productos manufacturados. ¿Se dan cuenta? Yo recuerdo una vez leí un artículo de Chile, no de acá, Chile, que tiene una comida horrible. Leí un artículo que decía básicamente, sacaron la misma norma. ¿Por qué promueven octógonos en comida manufacturada si los chilenos solamente comen 12% manufacturado? El 88% restante es su comida horrible. Pero ¿por qué solamente una norma general para todos por solo 12% que consumen manufacturados? No tiene sentido. Entonces eso es una idiotez, ¿no? Pero básicamente ya se nos agotó. Es lo mismo que están haciendo con los teléfonos en los colegios. Exactamente. Y con eso se nos acabó este bloque. Nos volvemos al siguiente. Fundo Arequipa, el restaurante de la familia arequipeña. Tradición, buena atención y delicioso sabor. Fundo Arequipa. Ubícanos en Avenida Arancota 161, 962-868-648. Fundo Arequipa. Sabores que conquistan corazones. Amigos, volvemos aquí a Ruge Insurrección por su canal favorito Full TV. Tercer bloque.
Tercer y último bloque. Las noticias que han estado pues en lo último, ¿no? Ha habido una alerta por el tema de la fuga, la posible fuga. Peligro. Peligro. Alarmas, suenan las alarmas ahí de Martín Vizcarra y de Villarán. La PNP, una alerta con algún pedido del Congreso por ahí, alertando este tema. Esto me hace recordar a cuando Alan García pide su asilo, fue a Uruguay. La embajada de Uruguay, ¿no? Que fue denegado, creo, ¿no es cierto? Fue negado porque le hicieron una campaña en contra del asilo político, diciendo que Alan García iba a evadir la justicia, que no quería hacerle frente, que no sé, y el gobierno de Uruguay se echó para atrás. Claro, porque evidentemente yo creo que ese era un gobierno mucho más serio, era la calle Pou, ¿no? Un gobierno mucho más serio que el gobierno de Brasil. De Lula da Silva, pues. Que le ha aceptado el asilo político a la señora de las tarjetas, ¿no? Lula da Silva manchado también por la corrupción de Odebrecht, que está libre simplemente porque las pruebas se han declarado nulas. No, ilícitas, pruebas obtenidas ilícitamente, ¿no? Una vieja estratagema para básicamente bajarse todo lo que es la persecución judicial, ¿no? O mejor dicho, la búsqueda de la justicia. Porque la persecución judicial puede ser entendida de otra forma. Pero en este caso no observamos o no hemos observado una campaña así muy abierta en contra de Vizcarra o de Villarán, como si lo observamos con Alan García, ¿no? Con Keiko también. Con Keiko, evidentemente, a Keiko que la metieron ¿cuántas veces a la cárcel? ¿3? La han metido 3-4 veces a la cárcel y el con caso prisión preventiva sin sentencia. Sin sentencia. El caso se ha caído porque Domingo Pérez no ha formulado bien porque no hay delito. Sí, le devolvieron 20 veces las acusaciones, me acuerdo. Sí, claro. Evidentemente, entonces, es que evidentemente el caso era una tontería, ¿no? Partiendo del hecho de que tú no puedes, o es considerado delito el hecho de que tú aportes dinero a un movimiento político. Lo que debería estar permitido. O sea, si tú como empresario ves a un montón de partidos políticos, si tú quieres apoyar a un candidato porque te parece que va a ayudarte o... No es ayudarte, que va en la línea de lo que tú haces. En la línea de lo que tú haces, en la línea de tus pensamientos, lo que es positivo según tu criterio. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué te quitan la posibilidad de poder apoyar a ese candidato? Eso quizás es porque se puede reconocer que ha habido gente que ha utilizado ese mecanismo para financiar cosas que han sido abiertamente ilegales. Pero no por todos deben caer otros. Claro, y ha habido también lavado de activos, pero ya hay normativas que persiguen este tipo de delitos. O sea, no puedes castigar el dar dádivas a un político solo porque en algunos casos han habido hechos ilícitos. Ajá. Y en ese sentido, señores, ustedes siempre deben recordar quiénes han sido, por ejemplo, los que hicieron la campañota contra Alan García. Eran los rojos. Los caviares en general. Los rojos que se indignaron. Ahí recuerdo a la señorita Sigrid Bazán, me acuerdo de esta Sigrid señorita. Bazán, la cabecilla. La cabecita, esta señorita. La que se iba a Miami con su iPhone y se tomaba fotos en una piscina, pero venía y decía acá que el socialismo siempre, tenía claro, siempre con el pueblo, ¿no? La izquierda siempre con el pueblo. Siempre con el pueblo. Y básicamente todos estos alaridos que llevaron pues al señor Alan García a este extremo de quitarse la vida, pero bueno, ¿no? Bueno, eso ya es parte de lo que él pensaba, ¿no? Lo que él pensaba, ya sus decisiones, pero evidentemente, analizando su mensaje final, el tío ganó, porque les dejó nada. Les dejó sus despojos, un desprecio total, ¿no? Y no puedes decir que Alan García ha sido corrupto porque no hay pruebas respecto a eso. O sea, nunca las investigaciones llegaron a demostrar actos de corrupción. Actos de corrupción, evidentemente yo no soy muy afín al pensamiento aprista, pero tampoco. Evidentemente eso está al margen. Yo tampoco. Eso, en serio, eso al margen al margen del pensamiento, por el tema de la justicia. Evidentemente no hay forma de decirle al señor que, sí. que ha llegado a esos extremos. Lo decimos porque legalmente no hay una sentencia condenatoria. Así es. Entonces lo decimos legalmente, en términos legales. Y en términos así de los partiditos. Aclarando. En ese término de los partiditos, ¿no? El Partido Morado se autoconvoca para protestar contra los enemigos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se autoconvoca. Ahí hemos visto. Bueno, pero regresando al tema Vizcarra, Cholo. Claro, antes de llegar a tocar eso. Sí, esa es la peor basura que ha podido tocarle al Perú como presidente. De hecho, y ahora se va a fugar. ¿Se va a fugar?
puta, sería lo peor que puede pasarle al país. ¿Ah? Sí, de hecho, porque evidentemente... Porque eres un personaje que está realizando campaña política estando inhabilitado. Estando inhabilitado, viene, hace sus meeting en Arequipa, hemos visto. Ha estado hace poco ha estado en la Plaza España, aunque yo no creo que la gente haya ido por él, creo que han ido por dinero. Por la banda, por dinero, que ha estado tocando, animando. Que son muy buena banda. Tuve la oportunidad de pasar por ahí, en la noche que me iba de aquí del canal, y básicamente lo que observaba pues era un concierto que no llenaba mucha gente, más era el chongo, digámosle así. Más eran las tías de las dianas. Y las tías que vendían ponche y diana atrás, como en las procesiones, en nuestras tradiciones, y ahí estaban apostadas atrás, porque evidentemente es una oportunidad de negocio, las pocoreras, las que venden manzanas acarameladas, toda la gente ahí, ¿no? Y evidentemente también fue un foco para promover que estén haciendo desmanes en la calle. Porque yo recuerdo que pasé por la parte de atrás, ahí donde está la puerta de mesa de partes del Poder Judicial. Claro, sí. Ahí estaba repletísimo de orines, de borrachos que estaban ahí haciendo sus vainas. Estaban tomando, literalmente. Primero, el alcalde jamás debió dar la autorización para que se realice un mitin político en la Plaza España. Al lado jamás. Del Poder Judicial. Ese fue el primer error. Bueno, no, uno de varios, uno de varios del flamante alcalde que tenemos aquí en Arequipa. Aquí todo el mundo que le pregunto por él o hablamos de él siempre me dice, el árbitro. Ese es el respeto que le tenemos precisamente por... Sí, yo conversaba con un taxista viniendo acá y se quejaba de la estupidez que han hecho de cerrar las dos avenidas, la Independencia y la Goyeneche. Otra estupidez, otra gran idea de nuestro alcalde. Pero mira, ese mismo tipo de idiotas no han sido como que no son patentes del señor Víctor Hugo Rivera, sino yo recuerdo que la estupidez esta de cerrar el centro histórico, sí, claro. Eso ya viene de hace muchos años. Yo recuerdo cuando era niño en la Plaza de Armas pasaban carros. Claro, sí. Pasaban carros en las 4 calles. Y a veces había tolladeros, a veces no, a veces pasaba, pero había tráfico. Y tenías pues el beneficio de todos los locales y toda la gente que hacía comercio en base a eso. Ahora ha sido restringido sobre la base de un supuesto tema cultural, pero el problema está que... Arequipa es una ciudad patrimonio cultural. Pero miren ustedes, Arequipa no solo es una ciudad patrimonio, también tiene una historia empresarial muy envidiable. En el sur, sí, claro. En básicamente todo el Perú, si no fuera por Lima y la concentración que genera, Arequipa ha sido una cuna de empresarios que no existe en otra parte. Como por ejemplo, si ustedes van al Cusco, en el Cusco no hay una cultura empresarial, hay una cultura de rojos. Ahí abres una puerta y encuentras un rojo. En cambio, aquí en Arequipa, la cultura empresarial ha sido desarrollada. Tenemos empresas grandes, tenemos organizaciones. Nos tenemos a nosotros, básicamente, que buscamos esto. Porque si tú buscas allí en programas, en Cusco, por ejemplo, salvo honrosísimas excepciones como las de mi gran amigo Carlos Dávila, allí en la Asociación para la Educación Económica de los Andes, él hace una labor muy buena, sociedad abierta también, pero más que ellos no, todos son una tira de rojos miserables. Esa cultura que nosotros tenemos no debió ser arruinada con una medida como esa de cerrar el centro histórico. Yo sí estoy a favor de que cierren el centro histórico. Lo que estoy en contra es del plaqueo estúpido que están proponiendo. Bueno, ese es encima de idiota y medio más, ¿no? Yo estoy en contra del plaqueo y ahora que proponen un plaqueo interdiario me parece totalmente una idiota. Es como esa Y todavía es lo peor de la idea de este plaqueo interdiario es que dicen, ¿sabes qué? Aplica solo para los privados. Y los privados no son los que generan congestión. No, el transporte público. Claro, es el transporte público. Son las combis, son los taxis. Claro, eso está como esa medida que hubo en pandemia. ¿Te acuerdas de un tal Farid Matuk? Decía que un día salían hombres y otro día salían mujeres. Yo tengo amigos en el extranjero, señores, que me decían, oye, ¿de verdad han dicho esa idiotez? No puede ser cierto. Pero sí, a ese tipo de estupideces nos tienen acostumbrados los burócratas, asnócratas, brutócratas, mierdócratas que tenemos aquí básicamente instalados dentro de la administración pública. Y bueno, pues ese tema del plaqueo interdiario, que encima el plaqueo es una idiotez que tampoco tiene sentido, ¿no? Porque lo que fuerzas es simplemente hacer como los niños en los colegios que salen desesperados a usar sus móviles porque todo el día no han podido atender su WhatsApp, sus redes. Entonces salen ahí a tirarse 3 horas en las redes por el estrés que ha generado en la abstinencia de utilizar el bendito aparatito, ¿no? Eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando era más chico, pero... ¿Estás hablando de la abstinencia? No, estoy hablando del buen comportamiento. ¿No? Bueno, también, ¿no? Pero bueno, siempre ahí con la joda. Pero en serio, ¿no?
El tema Muy es bien, bastante preocupante y Sí, de verdad, me faltan preocupa. ideas con... Me preocupaste, Gonzalo, un momento. Faltan mejores ideas en los políticos. Y qué bueno que dijiste eso hace rato, que creo que falta llegar allá arriba y poder no usar... Yo sé que si un libertario llega al Congreso, si Dios me permite o si me da esa oportunidad, yo sé que no se va a cambiar nada en el corto plazo. Porque lo que se tiene que hacer es básicamente enseñar, educar, instruir. Enseñar que hay un camino distinto a la basura que siempre hemos visto. Y bueno, amigos, eso ha sido todo en el programa Ruge Insurrección por su canal Full TV. Síganos, ya saben, en las redes, TikTok, YouTube, Instagram. Y sí, denos like, comenten. Les gustosos les responderemos o gustosos les refutaremos también, porque hay todo tipo de opiniones. Me encanta Y cuando son en contra. próximamente Ruge Insurrección en el bar de Gonzalo. Ah, bueno. Si se da la oportunidad. Con los negros. Ya saben. Bueno, amigos, cuídense. Ha sido un gusto. Chao, chao. Y viva la libertad, carajo. Viva la libertad. Full TV.